¿Cuál es el futuro de los datos? Bueno, para empezar, ¿a qué me refiero con esto? Toma en consideración el siguiente contexto. Con la creciente preocupación de las corporaciones de Internet que almacenan nuestra información, siendo esta de todo tipo, han surgido movimientos, ya sea desde la sociedad civil o desde la legislación política, para poder garantizar de alguna forma el acceso a esta información y por otra parte establecer con claridad cuál es el propósito de este almacenamiento. Y en principio parecería haber sido un logro el hecho de que esta legislación haya podido ser una realidad. Sin embargo, voy a plantear un escenario bastante específico, pero del cual espero podamos abstraer aprendizajes más generales. Supongamos que existe una compañía que tiene un producto el cual, entre otras cosas, tiene la capacidad de registrar tu ubicación siempre y cuando tengas un dispositivo que tenga acceso a este parámetro. Y supongamos también que lo hayas tenido en consideración o no, este registro lo ha estado haciendo por bastante tiempo y que si incluso has tenido la oportunidad de viajar, tanto dentro o fuera de tu país, tiene la capacidad de ir registrando dentro de determinada precisión el tiempo y la ubicación, de tal manera que es posible establecer por años, por meses o incluso por días cuáles son tus ubicaciones en el mapamundi. Aquí podemos tomar en consideración al menos dos tipos de opiniones encontradas. Por una parte, las personas que consideran que esto es una invasión a su privacidad, que pudiéramos convenir por el momento a la vista de la opinión popular que pudiera representar a la mayoría de las personas, y por otra parte, las personas que pueden hacer uso y tomar ventaja de esta información y que incluso se aseguran de que esta información colectada tenga una suficiente veracidad, donde puedas incluso agregar manualmente aquella información que esté faltando. Por ejemplo, si has visitado algún lugar en donde no tenías tus dispositivos contigo y no se registraba tu ubicación. Pasado algún tiempo va a ser posible, como de hecho termina sucediendo, que hayas visitado más lugares de los que tú y cualquiera de nosotros tenga la capacidad humana de recordar. La pregunta es entonces si puedes empezar a solicitar esta información a estas compañías, y afortunadamente la respuesta es que en la mayoría de los casos sí es esto posible. Pero suponiendo que tú has estado esperando que la información que te entreguen sea simplemente una lista desglosada quizá por estados, por países o por años, y que simplemente un documento sea legible para cualquier persona. Si alguna vez has intentado obtener este tipo de información, y por cierto te invito por favor a que lo hagas, te darás cuenta que no solamente esta información no es inmediatamente accesible, sino que te pedirán que esperes un determinado intervalo de tiempo para que puedan procesar y entregarte la información que tú estás solicitando. Esto pudiera parecer extraño porque estamos acostumbrados a que a través de un simple clic la información se nos sea entregada, y que por mucho que sea un gran volumen de información, esta empiece a descargarse de inmediato. Pero entonces, ¿por qué tardarían en procesar la información? Primero tenemos que tomar en cuenta que no solamente tienen tu información, sino la de todo el mundo que ha tenido acceso a este tipo de servicios, y que esta información es un gran volumen de datos que tiene que ser filtrada en el sentido de proporcionar la información que específicamente estés solicitando. Por ejemplo, tus ubicaciones de los últimos años de registro. Una vez que esta información se ha procesado y contenido en un archivo, empieza a descargarse, o quizá te estén notificando que esta información está disponible para que comiences a descargarla. De cualquier forma, en algún momento vas a tener un archivo, pero no necesariamente con las características que podríamos estar esperando. Dependiendo de las características del equipo en donde lo intentes procesar, un procesamiento tan simple como pudiera ser abrir un archivo de texto, comenzarás a darte cuenta que esto no es tan sencillo como parece. Sin entrar en detalles técnicos, estaríamos comenzando a entrar en el campo llamado como Big Data, donde podemos convenir una definición de grandes datos como un volumen de información superior al disponible en la memoria RAM dentro de tu dispositivo. Esto comienza a complicar las cosas porque simplemente no podrías tener en un mismo instante de tiempo desplegada toda esta información. Supongamos ahora que tienes el conocimiento suficiente para poder desplegar al menos las primeras
primeras líneas de este documento. Podrás observar que toda la información que solicitas se encuentra ahí, pero que no está necesariamente pensada para que sea legible para un ser humano. No me refiero tanto a que esté encriptada o que intencionalmente haya sido puesta de esa forma, sino que en primera instancia esta información se colecta de tal manera que pueda ser procesada y accesible mediante el software y desplegada eventualmente de forma visual en un navegador web. Un ejemplo concreto sería el almacenamiento de las coordenadas del GPS, porque sí, para empezar, no necesariamente aparecería el nombre del lugar, sino el par de coordenadas que determinan ese lugar en el mundo, siendo una tarea adicional poder transformar ese par de coordenadas en el nombre de la ubicación que quieres determinar, de tal forma que una persona que quiera procesar esa información a su vez tiene que filtrarla y procesarla para que sea legible por una persona. Si esa persona en particular no tiene los conocimientos suficientes para realizar esa tarea, tendrá necesariamente que recurrir a servicios de terceros que son quienes en realidad pueden beneficiarse de este acceso público de información de forma directa, en donde simplemente te ofrecerán que una vez descargado esta información la subas a sus servidores, ellos la procesarán y la desplegarán para que sea legible para ti. Pero no es esto en cierto punto o de cierta forma lo que en primer lugar se quería evitar, que una compañía tenga acceso a tus datos, que pueda procesarlos y hacer uso de ellos, porque a ver, recordemos, en primer lugar, todos estos servicios de recolección de manera directa o indirecta los hemos aceptado. Los términos y condiciones, esos textos que simplemente terminamos aceptando sin leer, porque gracias a estas legislaciones, si bien están obligados a informarnos qué datos y cómo los terminan usando, nada garantiza que comprendamos ni el cómo se almacenan, ni cuáles son las causas de utilizarlos de la forma en la que lo están especificando. Regresando a este ejemplo en particular, si realmente quieres poder entender esta información, lo que tendrías que hacer sería procesarla, escribir un programa que pueda iterar dentro de todas las entradas de este archivo, obtener este par de coordenadas, escribir una función que pueda trasladar este par de coordenadas a una ubicación posiblemente recurriendo a servicios de tercero, eliminar todas las ubicaciones repetidas y posiblemente ordenarlas incluso de manera alfabética, terminando así quizá con una lista que pueda ser legible para ti. Y eso es lo que a grandes rasgos necesitarías para poder procesar y comprender esa información. Lo que me lleva a la siguiente reflexión. Por más que a partir del público y el gobierno obligue a las empresas a hacer público a la forma en la que almacenan la información y qué uso le dan, es humanamente imposible que una ley obligue a las empresas a que tú puedas comprender la información. Siempre podremos conquistar el derecho a acceder a la información, pero serán nuestras limitaciones humanas las que nos permitan comprender dicha información. Y si en realidad lo que te preocupa es no solamente el acceso, sino comprenderlo, sin recurrir necesariamente a un proveedor de servicios que te pueda procesar la información y hacértela entender, siempre terminará siendo tu responsabilidad tener los conocimientos necesarios para poder asimilar la información. Y este fue solamente un ejemplo concreto, porque ni siquiera podemos dimensionar la cantidad de datos que se encuentran disponibles sobre nosotros, y podemos tomar la postura de victimizarnos y simplemente asumir que se está almacenando esta información a pesar de que se nos informó sobre este procedimiento y que aceptamos sin leer los términos y condiciones, o por otra parte poder sacar ventaja de que esto es una realidad, de tal forma que no solamente en el presente sino en el futuro, así como en su momento todo ciudadano de la modernidad tenía que aprender a leer y escribir para poder desenvolverse en la sociedad, la realidad es que para poder aspirar a superar y trascender nuestras limitaciones humanas, no solamente tenemos que aprender a leer, a escribir, sino también a programar, porque de esta habilidad dependerá si seremos capaces de lograr comprender la información o si por el contrario seguiremos dependiendo de servicios de terceros para hacernos comprender la realidad. ¿No es esto precisamente lo que tanto nos ha preocupado como sociedad? ¿Conocías ya cómo era que se almacenaban tus datos de geoposicionamiento? ¿Cuál es tu postura ante la información abierta de los usuarios en Internet? ¿Crees que programar debería ser igual de importante como en su momento fue aprender a leer y escribir? Iniciemos la discusión en los comentarios
comentarios. Cuéntanos si este video fue de tu agrado o si no lo fue y ayúdanos a difundir este contenido para que no se quede perdido en este mar de información. Yo soy Alan Valdivia, físico de aceleradores de partículas en CERN y divulgador científico en This Charming Quark.